Bueno, hoy vamos a hacer una retroalimentación sobre variedades usadas como incidencia y prevalencia, que esas duas é para medir as frequências de las enfermedades. E eu vou falar um pouco mais sobre o que é prevalência. La prevalencia es un número de casos de una enfermedad en una población durante un periodo específico de tiempo. O sea, la prevalencia ela determina o número total de casos de uma doença em uma dada população e o impacto que causa, levando em consideração os casos existentes. São enfermidades de uma evolução lenta ou crônica e têm medição absoluta, que é o risco absoluto e a redução absoluta do risco. Ajuda também a conhecer a probabilidade ou risco de um indivíduo sofrer uma determinada enfermidade e permite compreender o quanto é comum uma determinada doença ou situação em uma poblação. A prevalência se divide em ponto e período. A de ponto é a que define o número de pessoas de uma determinada população que têm uma doença ou condição no momento particular, ou seja, em uma data, em uma fecha exata, população em este momento. E a de período é a que define o número de pessoas de uma determinada população que tem como uma doença ou condição durante um determinado tempo, ou seja, uma população a metade deste período. Acá temos um exemplo de prevalência de ponto, que é em uma ficha exata de 1982, e uma prevalência de período, que é entre um período e outro, entre 1980 e 1984. Acá temos outro exemplo de um brote de malária em Rio de Janeiro em 2008, que causou vários casos de morte, pero se contuvo depois de um ano. Podemos dizer que o brote de malária teve uma alta prevalência e uma alta incidência durante 2008. Sin embargo, em 2009, a incidência será baixa, pero a prevalência sigue sendo alta. Por que isso acontece? Porque a malária toma tempo para sanar e parte da população todavia estava sendo tratada da malária. E em caso de uma epidemia de gripe, a incidência pode ser alta, pero não contribui a um grande aumento da prevalência, já que esta enfermidade se resolve rapidamente. Agora, vamos falar sobre o que é a incidência. Bom, eu falarei sobre indicadores baseados no evento de incidência. A incidência é o número de novos casos de uma enfermidade que ocorre durante um período específico, ou seja, um período de observação. Reflete a intensidade com que ocorre a enfermidade na população e, por lo tanto, as medidas relativas que se podem calcular em função dos incidentes de saúde pública são a incidência acumulada ou a densidade de incidência, conhecido como taxa de incidência. Os conceitos da taxa de incidência se define como o número de casos novos de uma enfermidade em uma população em risco de uma enfermidade, populações expostas ao risco. Temos a incidência acumulativa, que seriam as pessoas sanas que desenrolam uma enfermidade a um período de tempo largo, e temos também a proporção de incidência, que seriam o número de casos novos com uma enfermidade durante o período de segmento e os tempos individuais. Temos também as fórmulas. A fórmula seria número de casos novos em um lugar vezes o período dado sobre a população em risco em um lugar vezes o período dado. A incidência normalmente acontece quando explicamos novos casos durante uma doença, um risco que a população pode ter. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la relación que hay entre prevalencia e incidencia. Entonces, imaginemos que tenemos un contenedor y que dentro de este contenedor tenemos la prevalencia, ya sea un nivel más completo o más bajo. Es importante recordar que en proporción esta medida puede variar de 0 a 100%, lo que determinará cuántos pacientes enfermos encontraremos. Y este nivel depende de la incidencia. Pero ¿de qué forma? La incidencia es como llenaremos el nivel de este contenedor. Es lo mismo que decir que la prevalencia depende de la incidencia, porque la cantidad de los casos que observamos es la prevalencia y depende de los nuevos casos cuando es la incidencia. Entonces, la incidencia sería el grifo que llena el contenedor de prevalencia, y también hay otro toque que sería el que toma lo que está en el recipiente o reduce el nivel de prevalencia, que es la duración, que es lo mismo que el tiempo, de esta enfermedad. Es lo tiempo de duración de esta enfermedad. Como las enfermedades que se curan rápidamente o que mueren rápidamente. Por ejemplo, tenemos el Ebola.
y tienen una corta duración que reduce el nivel del paciente. Entonces, esto sería la relación de prevalencia e incidencia. Gracias. Ahora voy a hablar sobre los tipos de indicadores. Temos uma extensa lista de indicadores classificados de acordo com o evento a ser medido. Pero para demonstrar sua utilidade e limitações, solo se inclui 4 domínios, que temos morbilidade, mortalidade e fatores de risco conductuais e serviços de saúde. Agora, as próximas dicas falará um pouco mais sobre cada uma específica. Yo les voy a hablar sobre indicadores de morbilidad. Los indicadores de morbilidad tienen la finalidad de medir la ocurrencia de enfermedades, lesiones o discapacidades en poblaciones. Los diversos factores pueden afectar a la exactitud de la medición de estos eventos de morbilidad, entre los cuales se encuentra calidad de datos, validez de los instrumentos de medición, la gravedad de la enfermedad, normas culturales, la confidencialidad, los sistemas de información de salud. Y les voy a explicar uno por uno. Calidad de datos. La falta de los datos hace difícil interpretar y comparar los datos diferentes en zonas o países o distintos países. La validez de los instrumentos de medición es la exactitud de las pruebas de diagnósticos de médicos en probabilidad de error de los diagnósticos como falsos y como positivos o como falsos negativos. En la gravedad de la enfermedad, el espectro de la enfermedad afecta la probabilidad del diagnóstico y la notificación del evento con distintos grados de gravedad si pueden resultar como una internación o no. Las normas culturales. La percepción cultural afecta el comportamiento de búsquedas de salud de manera de los familiares detectan y enfrentan las distintas enfermedades. La confidencialidad se trata de que el paciente y la omisión de eventos se pueda afectar a la exactitud de datos. Y por último, el sistema de información de salud. La existencia o ausencia de los sistemas de información de la salud en capacidad de generar confiables de hospitales o centros ambulatorios obligados en una notificación. Eso. Indicadores de mortalidad. Los datos de mortalidad representan una fuente fundamental de información demográfica, geográfica y de causa de muerte. Estos datos se usan para cuantificar los problemas de salud, así como para determinar o monitorear prioridades o metas en salud. Se recomienda desglosar los datos sobre mortalidad por características como causa, edad, sexo, lugar de residencia o ocurrencia y origen étnico. El registro de datos sobre mortalidad es obligatorio en todos los países de la región de las Américas. Se exige la utilización de certificados de difusión. La mayor parte de los países utilizan la clasificación internacional de enfermedades para reunir las causas de muerte, lo que permite es hacer comparaciones entre países en distintos momentos. Diversos factores pueden afectar la medición de la muerte y sus características, en particular la causa básica de la muerte. Entre estos factores se encuentran los siguientes. Certificado de difusión es un requisito legal para autorizar. La validez de los instrumentos de recopilación de datos. Las normas culturales pueden afectar el correcto llenado del certificado de difusión. El deseo de confidencialidad por parte de los pacientes en caso de suicidio, infección por el VIH y aborto ilegal. La capacitación de quien emite el certificado en particular. Los riesgos competitivos según la estructura etánea y las causas más frecuentes de muerte en edades más tempranas. Algunos ejemplos de mortalidad se encuentran a continuación. Tasa de mortalidad infantil. Este indicador nos ayuda a determinar el porcentaje que tienen los bebés nacidos vivos, denominar antes de llegar al año de vida y así tener la evidencia de la efectividad de las políticas o programas que tienen como objetivo prevenir las defunciones infantiles. Su fórmula es el número de defunciones de menores de 1 año se divide por el número de nacidos vivos en la población entre el año de interés y se multiplica por 1000. Los datos obtenemos de Sistema Nacionales de Mortalidad, Sistema de Registros de Estadísticas Vitales y Sistemas
nacionales de nacidos vivos. Razón de mortalidad materna. Este indicador estima el riesgo de una mujer de morir por causas relacionadas al embarazo, el parto y el puerperio. Son 42 días después del parto. Refleja la atención latentes. Bajo este análisis se ve la efectividad de políticas o programas que tienen como objetivo prevenir las muertes maternas. Su fórmula es: el número de muertes maternas se divide por el número de nacidos vivos y se multiplica por 1000. Los datos obtenemos de sistemas nacionales de mortalidad, registros de estadísticas vitales, vigilancia de mortalidad materna y sistemas nacionales de riesgos, registros de nacidos vivos. Tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas, también conocida como la IRA, en menores de 5 años. Este indicador estima el riesgo de muerte por la IRA en menores de 5 años, que refleja la calidad de atención a los menores y proporciona evidencia sobre la efectividad de las políticas o programas para prevenir la mortalidad por esta causa. Su fórmula es: el número de defunciones por la IRA en menores de 5 años se divide por el número de menores de 5 años de edad en la población en el año de interés y se multiplica por 1000. Los datos obtenemos de unidades de estadísticas de salud, sistemas nacionales de registro de datos sobre la mortalidad, mortalidad proporcional por causas mal definidas. Este indicador estima la proporción de muertes que ocurren por causas mal definidas, por ejemplo, el paro cardíaco. Su fórmula es: el número de defunciones por causas mal definidas se divide por el total de muertes en la población en el año de interés y se multiplica por 100. Los datos obtenidos de unidades de estadísticas de salud, sistemas nacionales de información sobre mortalidad. Yo les voy a hablar sobre los indicadores de factores de riesgo comportamentales. Como se puede ver en los últimos decenios, ha habido cambios en tanto patrones demográficos y epidemiológicos que han provocado el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, que se pueden entender como SNT. La complejidad con esto es que se capta de forma tardía debido al tiempo que se toma en mostrarse las exposiciones acumuladas en la vida. Un ejemplo de esto puede ser el aumento en la mortalidad por cáncer de pulmón, que no se observó después de decenios debido al incremento epidémico del consumo del tabaco. Entre los determinantes de las ESNT hay un conjunto de factores de riesgo comportamentales relacionadas por los modos de vida que tiene cada persona que pueden ser susceptibles al cambio, por medio de acciones de promoción de la salud, vigilancia y atención primaria de salud. Como ejemplos principales podemos ver la tasa de prevalencia del consumo de tabaco, sedentarismo, alimentación poco saludable y el consumo excesivo de alcohol, lo cual puede llevar a 4 causas de muerte, como ser las enfermedades cardiovasculares, neoplasias, diabetes y enfermedades respiratorias. A continuación voy a mostrar unos ejemplos, como ser la tasa de prevalencia de adultos fumadores actuales. Su método de cálculo. Tomemos una cifra de personas de 18 o más años de edad que fuman. No importa cuánto fumen, la frecuencia con que lo hacen y la duración de este hábito, y lo multiplicamos por 100. ¿Por qué se multiplica por 100? Eso se hace para una forma representativa de porcentaje. Eso se divide por el número de personas adultas de 18 o más años de edad que son residentes o que han sido entrevistadas. Las fuentes comunes. Los datos para el numerador de este indicador normalmente se obtienen de encuestas de base poblacional, ya sean nacionales o locales. Como consecuencia, es un indicador de estimación y tiene cierto grado de certidumbre de dicha estimación, y el monto variable no es explicado. Los ejemplos de interpretación. Este indicador estima la frecuencia del consumo actual del tabaco en la población adulta de 18 o más años de edad, ya sea dependiendo del tiempo, de los grupos nacionales que venga, ya sea edad, sexo, zona, y permite monitorear la magnitud y distribución del indicador. Tasa de prevalencia de actividad física insuficiente. Método de cálculo. Tomemos que el número de personas entre 15 y 69 años de edad tienen insuficiencia activa. Eso se multiplica por 100, se divide por las personas entrevistadas entre ese intervalo de edad que hemos dado. Fuentes comunes. Los datos del numerador de este indicador normalmente se obtienen por medio de encuestas bases hechas a población, ya sean nacionales o locales. Este indicador es una estimación de una muestra y por eso está acompañado con un grado de incertidumbre, dicha estimación y el monto de la variable no explicada. Ejemplos de interpretación. Este indicador estima la proporción de personas que no tienen suficiente actividad física entre la población de edades de 15 y 69 años de edad.
ya sea tomando el indicador de tiempo y los diferentes subgrupos que pertenezcan a esa población, lo cual podría proporcionar una evidencia preliminar sobre si las políticas y los programas y las intervenciones están teniendo el objetivo de promover la mayor actividad física con regularidad. Las tasas de prevalencia del consumo regular de frutas y verduras. En el método de cálculo vamos a tomar a personas de 15 años de edad y mayores, las cuales consumen frutas y verduras, eso se multiplica por 100 y se divide por el número de adultos entre 15 años de edad y mayores que fueron entrevistados. Las fuentes comunes. El numerador de este indicador normalmente proviene de encuestas de población que representa nacionales o locales. Esta es una estimación de muestra y debe ir acompañado del grado de certeza de la estimación y una cantidad de variabilidad inexplicable. Ejemplos de interpretación. Con este indicador se busca estimar la frecuencia del consumo regular de frutas y verduras de parte de la población adulta, ya sea diferente de sus subgrupos, edades o sexo, para así monitorear la magnitud del indicador y saber si las políticas o programas e intervenciones están promoviendo el consumo de frutas y verduras, para así evitar el sobrepeso y obesidad. Tasa de prevalencia de consumo excesivo de alcohol. El método de cálculo. Vamos a tomar personas de 15 años o más de edad con un consumo excesivo de bebidas alcohólicas referido a los últimos 30 días. Lo multiplicas por 100 y lo divides por el número de personas de 15 años o más de edad que han sido entrevistadas. El número se obtiene al multiplicar el número de bebidas consumidas el mismo día, los días que bebe, en los que bebió, y se debe dividir por el número de días en el periodo de referencia. Un dato sería que la OMS define un consumo excesivo de bebidas alcohólicas cuando son más de 2 tragos diarios en los hombres y más de un trago diario en cuanto a las mujeres. Fuentes comunes. Los datos para el numerador de este indicador se obtienen por medio de encuestas base, ya sea de medio nacional o locales. Por consiguiente, este indicador es una estimación de una muestra, va acompañado con un grado de certidumbre de dicha estimación y el monto de la variable no explicada. Ejemplos de interpretación. Esto quiere indicar o estimar la frecuencia del consumo excesivo de bebidas alcohólicas en la población de 15 o más años de edad en un tiempo y dependiendo de los subgrupos poblacionales que se permite monitorear, para proporcionar evidencia preliminar sobre la efectividad de las políticas, programas, intervenciones que tienen como objetivo prevenir el consumo excesivo, para así evitar enfermedades como cirrosis alcohólica, pancreatitis alcohólica, demencia, polioneuropatía, miocardis, entre otras. Indicadores de serviços de saúde. Existem diferentes métodos para medir e formular indicadores de acordo com diferentes marcos conceptuais. A nível mundial, os sistemas e serviços de saúde enfrentam muitos desafios. Aumento dos custos e gastos, tanto para o governo como para as pessoas, principalmente a tratamento cada vez mais inovadores de novas tecnologias. Transições demográficas e o envelhecimento das populações, câmbios epidemiológicos e outros fatores de comportamentos. É o papel desse setor em la redução ou aumento das inequidades em saúde, a pressão exercida por la demanda do mercado e a judicialização. Um dos enfoques mais amplamente reconhecidos para avaliar a qualidade dos serviços de saúde é o uso das categorias: estrutura, processo e resultado. Os indicadores de estrutura são as características mais fixas do sistema, incluindo a qualidade dos recursos materiais, recursos humanos e as estruturas organizativas. E os indicadores é o slide anterior ainda. Os indicadores de processo descrevem processos importantes que contribuem a lograr resultados dos processos de prestação de atenção médica, como atividades para diagnosticar, recomendar tratamento e brindar atenção. E os indicadores de resultados reflexam o estado de saúde do paciente e da população, maior conhecimento por parte do paciente, câmbios em comportamento em relação com o autocuidado e a satisfação do paciente com a atenção recebida. Em outras palavras, os indicadores de serviço de saúde são os métodos para medir e formular a qualidade da saúde do usuário e dos profissionais da saúde, e as estruturas do hospital, supondo que as estruturas de boa saúde aumentam a probabilidade de ter bons processos, e ambos aumentam a probabilidade de ter bons resultados na saúde. Hoje podemos contar com diferentes tipos de indicadores da saúde. Os principais são taxa de crescimento da população, proporção de pessoas de idade avançada na população, taxa de fertilidade, taxa de natalidade, mortalidade por idade, a esperança de vida ao nascer e mortalidade de tipo de enfermidade, mortalidade por enfermidades transmissíveis. Como se pode ver atualmente, existe um amplo conjunto de indicadores de saúde que geralmente ajudam os gerentes, profissionais de saúde e autoridades públicas a formular ações, projetos, programas e políticas com o objetivo de só melhorar o sistema de saúde, mas também oferecer soluções eficientes para resolver o problema de saúde. Definición del periodo de referencia. El periodo de referencia del indicador va a ser esencial y debe señalarse explícitamente cuando se interpreta un indicador en salud. Todo esto va a ser importante para que podamos hacer comparaciones. La definición del periodo depende del evento y la finalidad del indicador. Puede ser un año, por ejemplo,
Los datos de mortalidad se calculan por año, puede ser un mes, incluso una semana. Por ejemplo, datos de los sistemas de vigilancia para enfermedades transmisibles. Un número de horas, por ejemplo, brotes de una enfermedad transmitida por los alimentos. Definición de un evento nuevo. Para tener certeza de que un evento incidente es nuevo, los indicadores deben haber sido observados por al menos 2 veces. Indicados al inicio, sin la condición o el evento, y luego con la condición o el evento. Es posible medir eventos incidentes de forma indirecta cuando se trata de eventos agudos, asintomáticos y no susceptibles de curso crónico, para los fines de vigilancia epidemiológica. La observación del individuo en una única observación con la presencia del trastorno ya denota un evento incidente. Algunos ejemplos de estos van a ser enfermedades transmisibles y reacciones alérgicas. Definición del denominador. El denominador es el número de personas de población. El numerador está compuesto por los individuos que pueden tener alguna probabilidad de convertirse parte del evento. El numerador será la población con el evento observado. Para la definición de los denominadores de tasas, en base a los datos obtenidos en los sistemas de la información de salud, se deben usar estimaciones de la población. Comparación de indicadores de salud de diferentes grupos de población. La comparación de indicadores de salud son distintas en diferentes poblaciones. Estas pueden variar según la edad, el sexo, el origen étnico, lugar geográfico, nivel socioeconómico, estandarización de las tasas de mortalidad. La estandarización de las tasas de mortalidad anula el efecto de esta composición etaria desigual en la población y permite la comparación de la más adecuada de ese caso. Para evitar conclusiones erróneas se han usado métodos matemáticos. El método más utilizado es la estandarización directa de tasas. El método del cálculo para la estandarización directa de las tasas de mortalidad tiene 6 elementos, los cuales son el número de funciones de cada grupo etario, población en cada grupo etario, número de funciones. La base suele ser 100,000. Las tasas específicas por cada grupo etario son multiplicadas son obtenidas al multiplicar el cociente en la columna 4 por la base, que es el total, que es la tasa bruta para la población, que se representan en cifras decimales para facilitar el cálculo. Y para obtener la tasa ajustada, primero se multiplica la tasa específica por cada grupo etario. Eso sería todo. Entonces, en otros factores, tenemos el uso de diferentes definiciones de casos, criterios diagnósticos o clasificaciones de las enfermedades, que estas también pueden comprometer la posibilidad de usar el indicador para poder hacer las comparaciones entre poblaciones. Por ejemplo, las tasas de mortalidad hospitalaria de nacidos vivos pueden resultar fuertemente afectadas por el tipo de establecimiento, si es que se trata de un hospital general o un hospital de alto riesgo. En ese caso, el uso de la estratificación de las tasas por peso al nacer o por el riesgo durante el embarazo, podría ayudar a una comparación mucho más adecuada. También, como otro ejemplo, podríamos tener la 11ª revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, que se presentó en el 2018. Entonces, por lo tanto, los usuarios y los que generan indicadores deben tener sumo cuidado con la transición con respecto a la comparación de los indicadores en el tiempo. Pero también estos riesgos pueden minimizarse cuando se adoptan los criterios de correspondencia que muestran la equivalencia. Eso es todo.